Estaba con esa cantidad que establecía el contrato y la dificultad aparecía un allowance, una cantidad permitida. Así que yo les hice un grafiquito para terminar entendiendo bien qué es lo que sucede cuando las cantidades están dentro del allowance, cuando están por debajo del allowance y eventualmente cuando en algún caso extraordinario pudiera estar por sobre el allowance máximo permitido. De hecho, ahora lo vemos en el gráfico, de hecho siempre lo que debe pagar el shipper es la cantidad de mercadería transportada. Es decir, el contrato establecerá que, por ejemplo, para este granel que se va a cargar, el costo del flete es $40 por tonelada, 38, 35, 50, 52, depende de la mercadería, de la distancia entre los puertos, de los costos de acceso al puerto, porque en ese flete recordemos que el armador debe incorporar sus gastos de practicaje, uso de canales, remolcadores, uso de muelles, todo eso lo tiene que meter dentro del flete, porque cuando el buque llega al puerto, eso lo va a tener que pagar el armador. El shipper solamente paga la puesta a bordo de la mercadería, pero el acceso hasta el muelle de carga está todo a costa del armador, del transportista. El transportista, recordemos, así como podíamos identificar quién era el shipper, el cargador, el que representa la carga, más allá si es el dueño o no de la carga, el shipper es quien la representa, es el cargador. Para nosotros, entre comillas, la carga. ¿Cómo identificábamos al shipper? Quien iba y golpeaba la puerta de la agencia marítima o del shipbroker requiriendo un flete. Es el que tiene necesidad de transportar una mercadería. Ese es el shipper, el cargador. ¿Quién es el Ahora, el armador es el que representa al transportista, es el carrier, el transportista, el que acarrea la mercadería. Ahora, el carrier puede que sea o no el dueño del buque, puede que sea o no el armador del buque. No necesariamente hay una vinculación entre el transportista y el armador, porque puede ser un buque que está en time charter, y en buque que está en time charter, el que cierra el charter party del flete del Voyage Charter es el que tiene la gestión comercial, pero no es el armador del buque. El armador del buque es el dueño del buque que se lo tiene charteado a alguien, a un charterer que lo tiene en time charter. Así que tenemos que empezar a separar. Hay muchos jugadores. No necesariamente el armador es el carrier, pero sí el carrier es el que firma el charter party con el shipper. Carrier, transportista, shipper, cargador. Cargador y transportista firman el contrato, el charter party para el transporte de la mercadería. El shipper representa la carga, puede que sea el dueño o no. El carrier es quien debe transportarla, puede que sea el armador o no. Es el que tiene la gestión comercial para hacer el transporte de la mercadería. Es el que va a cobrar el flete, es el que va a cobrar el pasaje que saca el shipper para que le transporten a su carga. Así que les voy a abrir una planillita y la vamos a compartir para que puedan bueno, ahí tenemos, la están viendo, ¿no? Sí, lo estamos viendo. ¿Están viendo? Sí, sí, lo estamos Sí, viendo. profe. Sí, profe. Bueno, ¿cuánto es el flete a pagar? Freight to pay. Recuerden que adrede mezclo siempre terminología en inglés con terminología en español. Hay palabras que son claramente identificables en inglés y otras que se usan mayormente en castellano o se usan en las dos. Así que normalmente afuera se va a usar el inglés, pero acá siempre usamos una mezcla. ¿Cuánto es el flete a pagar? Freight to pay. ¿De qué depende? Bueno, acá le ponemos, por un lado, la cantidad a ser cargada, desde un mínimo hasta un máximo. Tenemos la primera línea negra, es to load as per charter party, es decir, cuánto es la cantidad que el charter party dice que hay que transportar. 20.000, 25.000, 24.500, no sé, lo que el charter party fijó, lo que acordó el shipper con el carrier.
lo que acordaron el shipper con el carrier en este contrato de transporte de mercadería. Es una cantidad redonda, pero que obviamente va a diferir de la cantidad realmente cargada. Así que ahí puede abrirse un abanico de opciones. Veamos que el contrato también establece un maximum to load, que es la línea punteada a la parte superior de la zona rayada verde, y establece también un minimum to load, que es el límite inferior de la zona rayada verde. Esto, entre esos dos puntos, es el allowance. Puede ser, normalmente dijimos que ese valor oscila entre 1 y 1,5%, usualmente hasta un 3%, excepcionalmente hasta un 5%, depende del tipo de carga. Pero normalmente andará en un 1,5, 2% como allowance. Puede ser more or less, más arriba de lo establecido por el contrato y más abajo de lo establecido por el contrato, more or less, más o menos. O puede ser, por ejemplo, en algunos casos donde hay dificultades para salir por el calado, puede ser solamente el allowance less. Máximo, lo que dice el contrato, y un allowance por debajo. En este caso está graficado un more or less, es decir, allowance por arriba, allowance por debajo. El allowance es toda la zona grisada verde. Por lo tanto, el cargamento puede terminar, en base a lo que dice el Draft Survey, en cualquiera de estos valores de la zona verde. Establecemos, por ejemplo, qué pasa con la línea raya y punto verde, loaded, que es esta línea acá. Si lo que se cargó, la cantidad que se cargó, cae dentro del allowance y, por ejemplo, está por debajo de lo que establece el contrato, pero dentro del allowance, ¿cuánto debe pagar de flete el shipper? Debe pagar la cantidad cargada por el valor del flete. Freight to pay, línea verde, pagará el flete por esta cantidad que en definitiva es la que va a transportar el buque. ¿Qué pasa si la cantidad cargada quedó por arriba de lo que establece el contrato? Si quedó dentro de la franja del allowance, línea doble sólida en color azul, cargado hasta el valor azul, deberá pagar un flete que corresponde a esa mercadería efectivamente cargada y transportada. Freight to pay en azul corresponde a la doble línea sólida azul. Caen los dos dentro de la franja verde del allowance, ¿sí? Así que paga por lo que transporta. Si tenemos un ómnibus y el contrato dice que a Mar del Plata tenemos que transportar 50 personas y el allowance son 2 personas más o menos, mientras embarque en el colectivo entre 52 y 48, pagará por la gente que transporte. Si suben 50, paga por 50. Si suben 51, paga por 51. Si suben 49, paga por 49. Si suben 48, paga por 48. Pero ¿qué pasa en aquellos casos un poco extraordinarios, donde por algún motivo, porque faltó carga, porque se declaró mal tiempo y ya no tiene sentido seguir esperando carga para operar porque el buque se demora mucho? Por montones de motivos puede ser que finalmente el shipper termine cargando menos del mínimo permitido. Minimum to load, línea negra, parte inferior de la zona grisada verde. El allowance. Carga menos, carga la línea punteada roja, loaded en rojo, cargó menos del permitido. Cuando carga menos del permitido, aparece lo que les había denominado el dead freight, falso flete, dead freight. ¿Qué significa? Que si el shipper cargó hasta la línea roja, deberá pagar para el transporte de su mercadería el valor del flete correspondiente al minimum to load. Freight to pay para la línea roja ya no está en concordancia con la línea punteada, sino que debe pagar el mínimo. Es decir, si el ómnibus permitía a Mar del Plata que se embarquen un mínimo de 48 pasajeros y porque se quedó uno dormido subieron 47, alguien deberá pagar por ese que no viaja, porque el mínimo de contrato son 48. Hay un pasajero que no viaja, pero que paga boleto. Falso flete. Dead freight. Debe pagar por carga que no viaja. Ahora, esto también vamos a ver que tiene implicancia después en la liquidación de los demurrage. Ahora vamos a ir a ese punto. ¿Qué pasa por el contrario en algún hipotético y extraordinario caso que al shipper se le pasó la carga? Es decir, cargó por sobre el maximum to load.
Dijimos que ahí el capitán tenía dos opciones, o obligar a desembarcar esa carga o aceptar transportarla porque era muy poquito por encima, pero en este caso, ojo, porque el shipper debe pagar por toda la carga transportada. El freight to pay debe estar por la carga efectivamente cargada y transportada, y aparece lo que se denomina el overfreight, flete por encima del máximo. Ahora vamos a ver cómo se liquida esto en la realidad, siempre teniendo en cuenta cuánto es el allowance y si aparece o no falso flete, y en caso de que no aparezca falso flete y la carga efectivamente cargada quede dentro de la franja del allowance del permitido, paga por lo que se transporta. Es sencillo de entender. El shipper paga siempre por la carga transportada, siempre hasta el mínimo del allowance, pero una vez que está la carga efectivamente cargada por debajo del allowance, siempre paga el mínimo, es decir, paga por carga que no viaja. Con lo cual, el shipper trata efectivamente de zafar de cargar de menos de lo permitido en el contrato. Ahora, dijimos que esto tiene implicancias cuando se liquidan el demurrage, porque ¿qué sucede si el buque tiene sus lay days, sus lay time correspondientes para cargar la mercadería, y el shipper no consigue alcanzar el minimum to load y termina cargando por debajo del minimum to load? ¿Cómo se establece la ventana de tiempo? Bueno, ojo, porque si nosotros tenemos que el contrato dice que la carga a embarcar es la línea negra, pero efectivamente cargamos, por ejemplo, hasta la línea punteada verde, por debajo, pero dentro de la allowance, el tiempo permitido para cargar esa carga corresponde a la carga efectivamente cargada. Es decir, si yo tengo que cargar a razón de 10.000 toneladas por día, correcto, y tengo que cargar 20.000 toneladas, pero cargué efectivamente 19.000, hay 1.000 que no se cargaron, pero está dentro de la allowance, el tiempo correspondiente a cargar esas 20.000 toneladas y efectivamente cargadas 19.000, no corresponde a las 20.000, corresponde a las 19.000 cargadas. Es decir, si yo para cargar 20.000 tenía 2 días, para cargar 19.000, que es lo efectivamente cargado, no me corresponden 2 días, me corresponde la prorrata menos, me corresponde 1 sobre 20.000, 1 sobre 10.000 por día, ¿correcto? Así que se lo tengo que bajar el tiempo disponible. Lo mismo sucede cuando cargo por arriba de lo establecido en el contrato, pero dentro de la allowance. ¿Cuánto tiempo me corresponde para cargar la doble línea azul? Bueno, me corresponde esa cantidad por la cantidad que yo tengo que cargar por día. Es decir, ahora dispongo de más de 2 días para cargarla. ¿Por qué? Porque cargué, por ejemplo, 21.000 toneladas en vez de 20.000. Tengo 1.000 toneladas más, me corresponde tiempo para esas 1.000 toneladas más. Así que vemos que el tiempo disponible está en concordancia con lo efectivamente cargado. ¿Qué pasa si nos vamos por arriba del máximo? Bueno, si el máximo to load, por ejemplo, el contrato dice 20.000, el máximo to load es 21.000 y cargamos 21.500, a mí me corresponde tiempo como shipper por las 21.500 toneladas efectivamente cargadas. ¿Por qué? Porque pagan flete. Si paga flete, le corresponde tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando cargamos por debajo del minimum to load, del allowance permitido en el contrato? Ojo, porque el flete se paga por el mínimo. Esta carga grisada en negra paga flete, no viaja, pero le corresponde tiempo de embarcar. Si yo acá tenía que el mínimo eran 18.000 toneladas, el contrato dice 20.000, el mínimo es 18 y yo termino cargando 17, ¿sí? Hay 1.000 toneladas que no se embarcan, que pagan flete, pero que además le corresponde tiempo para ser cargada, porque pagan el flete. El armador le dice, bueno, vos no cargaste el mínimo, yo te cobro el flete por el mínimo. Y el shipper le va a decir, yo cargué menos, pago 1.000 toneladas que no viajan, pero esas 1.000 toneladas que no viajan le corresponde tiempo a ser cargada. Es decir, estoy más aliviado para cargar las 17.000. Y eso es algo que ocurre asiduamente. Para que hay 2 tardíos que se me agregaron. Pregunto si les queda claro el concepto y ahora vamos a ir a la liquidación, a cómo manejamos el tema de las liquidaciones. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar por el chat, para que tengo chat en el otro monitor?
Ahí Monje dice, no está claro lo que está expresando en su pregunta. Significa si cargo menos, pero dentro de la allowance. Línea verde, punto y raya. ¿Correcto? Cargo menos, pero dentro de la allowance. ¿Me van a cobrar DEMURAS? No, no me van a cobrar DEMURAS. No sé si me van a cobrar DEMURAS. Va a depender de cuánto tiempo usé yo para cargar hasta ese monto. Eso va a salir de los late times que diga el contrato. Por ahí no. Por ahí me sobra tiempo y cobro dispatch. O por ahí me retrasé y me tienen que cobrar DEMURAS. Pero eso de qué va a depender. Va a depender de cuánto tiempo tengo yo disponible para cargar hasta esta línea, que no va a ser el mismo tiempo que tenga para cargar hasta la línea negra, ni va a ser el mismo tiempo que tenga disponible para cargar hasta la línea azul punteada, o hasta el máximo disponible. Van a ser diferentes cantidades de tiempo, porque ese tiempo va a estar de acuerdo a la cantidad efectivamente cargada. Hay una correspondencia entre la cantidad cargada y el tiempo que usamos. No sé si te queda claro el concepto. Bueno. Vamos a ver cómo metemos todo esto en una liquidación modelo de las muchas que puede haber. Este creo que es otro diferente al que le puse, cambia las cantidades. Dijimos, bueno, un buque determinado, el Harman Ollendorf, una compañía alemana dedicada al transporte de cargas a granel seca. Bandera, bueno, las medidas. Recordemos que es importante el número de hatches. Recordemos que los grandes Bull Carrier siempre tienen un número impar de bodegas, de boca escotilla, y bodegas también correspondientes. Siempre son los graneleros número impar. Supongo que eso lo habrán visto en carga y estiva el por qué. A ver, alguien que me conteste si lo vieron o no lo vieron. No, profe. No sabemos por qué siempre tiene un número impar. O por lo menos Moreira no nos explicó. Profe, es para que si se lleva poca carga se la lleve en bodegas intercaladas y distribuya mejor el peso. Tiene que ver con eso, pero no es por si lleva poca carga. Es por si se lleva cargas muy pesadas. Por ejemplo, mineral de hierro. Si se lleva mineral de hierro es muy pesado y no da para cargar el buque completamente todas las bodegas. Entonces hay que cargar con bodegas intercaladas, bodegas de por medio. Y para eso siempre es necesario contar con un número impar de bodegas. Van a ver que los grandes graneleros, los Bull Carrier, dedicados a cargas secas a granel, siempre tienen un número impar de bodegas. Un Handysize, un Cape 6, lo que sea, siempre son 5, 7, 9, eventualmente 11 bodegas. Eso lo van a ver, o lo tendrían que ver en carga activa. Bueno, quedan 10 minutos de esta sesión de Zoom, así que cuando se corta, paramos 10 minutos y retomamos. Bueno, en este caso, Loading Port, One Safe Berth, Buenos Aires o San Pedro, Charters Option. Recuerden que yo en la última versión del examen les había puesto opción del puerto de carga. No, no es opción del puerto de carga, es opción del charteador. El charteador decide cuál es el puerto de carga. Cláusula siempre presente, always afloat. El buque siempre a flote. Discharge Port, para este caso, Rotterdam, amarrado a Dolphins o a Bollones o el muelle. Objeto del contrato. Poroto de soja, máximo 50.000 toneladas, con un allowance de 3% more or less. Así figura en el contrato. 50.000 toneladas métricas, con un allowance de 3% en más, 3% en menos. El flete a pagar, cosa que es muy importante, que es uno de los 5 puntos importantes que tiene el contrato de un Voyage Charter el contrato del Charter Party para un Voyage Charter. El flete a pagar, en este caso, $30 americanos prepagado por cada tonelada métrica en condiciones FIO, Free, In and Out, Stowage and Trimmed. Es decir, el shipper tiene que poner la mercadería a bordo, tiene que hacer el trimado de la carga en la parte superior y además debe quedar asegurada a satisfacción del buque para realizar el buque. En esas condiciones, el buque le está cobrando $30 por cada tonelada de mercadería efectivamente transportada o en su defecto
efectivamente transportada más dead freight, en el caso de que ocurriera. Notice of Readiness, recordemos, el buque llega y dice, acá llegué, carta de alistamiento, Notice of Readiness, to tender, on arrival, zona común, o to be accepted in office hours, de 9 a 17 en condiciones with on, with on. No importa si está en el muelle, no importa si tiene libre plática. El buque llegó cuando llega a la rada. With on, whether in berth or not. With on, whether in free practice or not. Los lay days expected for loading. ¿Cuándo tiene que llegar el buque para cargar? No confundir esto con los lay days a la carga. ¿Cuándo tiene que llegar el buque? ¿Cuándo se lo espera en ese puerto para cargar? Para este caso, entre el 16 de agosto y el 25 de agosto del 2011, porque era un caso viejo. El loading rate. Estos son los lay days, el loading rate. Le estamos dando un ritmo de carga al buque. El buque se lo está dando al shipper. El shipper debe cargar en el puerto de embarque a razón de 20.000 toneladas o prorrateo por cada weather working day de 24 horas, Sundays and holidays included. Es decir, por días corridos que el clima lo permita. Tiene que cargar a razón de 20.000 toneladas. Si tiene que cargar a razón de 20.000 toneladas, una cuenta rápida nos dice que para cargar 50.000 toneladas le corresponderán 2 días y medio. El primer día tendrá que cargar 20.000, el segundo día tendrá que cargar otras 20.000 y en el mediodía restante tendrá que cargar las 10.000 restantes. En 2 días y medio tiene que terminar la carga de ese buque. Eso lo vamos a ver después cómo se liquida, pero ya a grosso modo ya tenemos una primera aproximación de cuánto va a estar el buque operando en el muelle. Después tenemos el discharge rate, los lay days a la descarga, que serán en este caso de 12.000 toneladas o prorrata. En este caso, como es en Rotterdam, es weather working days de 24 horas, pero Sundays and holidays excluded, porque allá es muy caro trabajar en feriados y domingos, y los sábados no el día completo, sino hasta las 13 horas, todos en condición unless used, es decir, a menos que sean usados. El demurrage 18.000, no reversible, recordamos que habíamos visto el concepto de reversibilidad, no reversible, una vez en demora, siempre en demora, once in demurrage, always in demurrage. Dispatch, $10.000 per day o prorrata. Recordemos que dijimos siempre que es la mitad, aproximadamente la mitad, no necesariamente es la mitad, en este caso la mitad serían 9.000, pero anda por la mitad, se los pongo a propósito para que veamos que no es una regla cierta porque no es una regla escrita, anda alrededor de la mitad, en este caso 10.000, la mitad serían unos 9.000. Dijimos que durante toda la operación del buque tenemos que realizar un statement of facts de la carga, en este caso de la carga, que detalla todas las operaciones que fue haciendo el buque desde que llega a la rada del buque hasta que zarpa con el cargamento. En este caso dice que arribó a la zona común el 16 de agosto a las 3:50 de la mañana. El capitán llegó y una vez terminada la maniobra emitió la Notice of Readiness, NOR, Notice of Readiness, NOR, tendered el 16 de agosto a las 4 de la mañana. Recordemos, llegó a las 3:50, el capitán terminó de fondear ahí en la rada, fue a la sana, mail, comunicación, señores, Notice of Readiness, el buque llegó, acá estoy con el buque listo a cargar. Lo hizo a las 4 de la mañana. Se la aceptaron recién en el horario de oficina, el día 16 a las 9, porque el contrato dice que la Notice of Readiness será aceptada en horario de oficina. No hay nadie a las 4 de la mañana en la oficina del shipper ni en la agencia marítima. Así que se la aceptaron recién el 16 a las 9 de la mañana. Pero aquí que el Statement of Fact dice que entre el 16 de agosto a las 9, que le aceptaron la Notice of Readiness, hasta el 17 a las 20 horas, el buque estuvo fondeado, anchored, berth busy. El muelle estaba ocupado. Por lo tanto, el shipper tenía la carga esperando en el muelle, tenía el buque esperando en la rada, pero no los pudo juntar. No pudo hacer que el buque entre al muelle. ¿Por qué? Porque ese muelle estaba ocupado por otro buque. Tenía que terminar de operar otro buque para que pudiera liberarle el muelle para entrar. Esto juega en contra del shipper.
porque el shipper tiene un determinado tiempo para cargar y ya le aceptaron la Notice of Readiness el 16 a las 9. Así que mientras el muelle está ocupado, el shipper ve cómo le corre tiempo que tiene que cargar y no lo puede hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el mismo shipper que va a cargar este buque es el shipper que está trabajando con el buque que está ocupando el muelle. Por lo tanto, el shipper viene atrasado con ese otro buque, vaya a saber por qué motivo, porque llovió, porque hubo huelga, porque hubo paros, porque no tenía la carga, ya viene atrasado y empieza a entrar a correrle tiempo para este buque porque todavía no puede terminar con el buque anterior. Así que, desde el 16 a las 9 de la mañana que le aceptaron la Notice of Readiness hasta el 17 a las 20 horas, el buque permaneció fondeado porque el muelle estaba ocupado. Finalmente, desde el 16 de agosto a las 12:30 horas, o sea, el mediodía, pasadito del mediodía, hasta el 16 a las 18:30, estuvo lloviendo. Pero ¿dónde está el buque mientras estuvo lloviendo el día 16 de 12:30 hasta el 16 a las 18:30? Bueno, el buque estaba fondeado. El buque no estaba trabajando, el buque estaba fondeado. Ni siquiera había entrado al muelle. Pero el shipper, ¿qué dice? Está lloviendo, el buque está afuera, no entró al muelle. Pero el contrato dice que mientras llueve, yo no tengo que trabajar. Por lo tanto, el buque no amarró, las operaciones de carga no empezaron, pero mientras llueve yo no tengo que trabajar. Por lo tanto, ese tiempo va a jugar a favor mío, porque también me está demorando las operaciones del buque que está actualmente amarrado en el muelle. Así que ese tiempo va a jugar a favor del shipper y va a poder ser descontado. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Finalmente, dijimos que estuvo fondeado hasta el 17 a las 20, así que en agosto 17 a las 20 horas, el shipper finalmente consigue ponerle práctico a bordo porque se liberó el muelle. El 17 a las 22:45, el buque finalmente está amarrado en Puerto de Buenos Aires, en el muelle del elevador de granos. El 17 a las 23:50, los surveyors aprueban las bodegas, las revisaron, están limpias, están acordes para recibir la carga. Y el 18, pasada la medianoche, recién comienzan las operaciones de carga. El 18. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Las inspecciones de bodega para que el cargador pueda empezar a cargar, ¿se pueden hacer con lluvia? Total, las tapas están cerradas, ¿no? ¿O no? Sí, correcto. La inspección es independiente de que se pueda cargar o no cargar. Todo lo que se haga para ganar tiempo en un buque es sumamente importante. Así que sí, con la tapa bodega cerrada, mientras está lloviendo se puede inspeccionar. Se baja con linterna y se inspecciona la bodega. Sí, es correcto. Profe, consulta. Sí. Si el buque está llegando a puerto y, bueno, mientras viene navegando está lloviendo, no podría abrir las tapas de bodega para ventilar, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería ese caso? No tiene nada que ver, sí, cuando viene en navegación puede estar lloviendo, la bodega está cerrada. Ventilar si hace falta ventilar. Si probablemente el buque, ponele, viene de descargar otra mercadería y la tripulación del buque lavó bodegas, es decir, se van y se lavan, se manguerean, se lavan la bodega, obviamente tiene que ventilar para secar. Si llega el buque, emite el Notice of Readiness, si llega al muelle y se abre la bodega está húmeda, el buque las tiene que secar. Muchas veces hay que ir y trapear es secar, fregar, como con una toalla, secar los mamparos para dejarla en condiciones de ir a la carga. Todo ese tiempo juega en contra del armador. El armador tiene que llegar con el buque listo a cargar. Pues si acá estoy, Notice of Readiness, pero las bodegas no están listas. Sí, Notice of Readiness aceptada, pero el buque no está, porque la bodega no está aprobada para cargar. Así que todo ese tiempo corre como en contra, no es demora para el shipper, corre en contra del armador. Bueno, es 34, 35. Ok, gracias. Ahí está desesperando, bueno, ahí está. Bueno, estábamos con que el buque estaba fondeado, finalmente se habilita el muelle y
el día 17 a las 22:45 horas finalmente amarró en el muelle del elevador de granos de Buenos Aires. Las bodegas aprobadas por los inspectores a las 23:50. Finalmente, pasadita la medianoche, 00:30, comenzó efectivamente la carga. Acá, en este punto, ya tenemos que parar y decir, sí, la carga empezó el 18 de agosto a las 00:30. Pero ¿cuándo fue aceptada la Notice of Readiness? La Notice of Readiness fue aceptada, acá arriba lo tenemos, el 16 de agosto a las 9 de la mañana. Así que es muy importante siempre determinar cuándo comienzan a correr los tiempos, porque recordemos, hay un lapso disponible para cargar el buque. Hay un lapso, ese lapso comenzó, en este caso, el 16 de agosto a las 9 de la mañana, cuando finalmente le fue aceptada la Notice of Readiness, cuando el buque ni siquiera estaba en el muelle. ¿Se acuerdan? Porque el contrato que dice, el contrato dice en condiciones acá arriba, we won, whether in berth or not. No importa si el buque llegó al muelle. El buque llegó, está fondeado, no llegó al muelle, pero la Notice of Readiness fue aceptada el 16 de agosto a las 9, cuando el buque ni siquiera había amarrado. Y empezó a cargar un día después, pasada la medianoche. O sea, al tercer día, ni bien comenzó el... Bueno, así que, siguiendo la secuencia, ahora vamos a recapturar algunas de estas partes importantes. Comienza la carga. El 18 a las 7 de la mañana hasta las 13 estuvo lloviendo. Fijémonos, comenzó, en este caso, comenzó el 18 a las 00:30 a cargar, pero a las 7, 6 horas y media después, comenzó a llover y hasta la 1 del mediodía las bodegas estuvieron cerradas porque estuvo lloviendo. Termina de llover, recomienza la carga. Acá faltan esos renglones. En un statement of fact correcto, o sea, real, todo eso está detallado renglón por renglón. Son varias páginas de todo lo que estuvo haciendo el buque. Esto es un brief para que entendamos y podamos hacer una liquidación. Porque no les puedo dar 3 páginas de un statement of fact porque se pierde, no terminamos de ver nada. Así que esto es un brief muy condensado de las partes importantes. El día 19, recordemos, paró de llover a la 1, así que recomenzó la carga el 18. El 19 estuvo cargando todo el día, loading, not remarks, loading, not remarks, sin nada que remarcar. El 20 de agosto, finalmente a las 10:50 de la mañana, terminó de cargar. No viste la cama. ¿Quién está en la cama ahí? Qué bárbaro. Paco, silencia. El 20 a las 10:50 de la mañana termina de cargar. A las 12, 1 hora y 10 minutos, finalizó el trimado. ¿Por qué tan rápido? Porque las bodegas que van terminando ya lo va haciendo. Es decir, la última que le queda por hacer es la que termina con el cargamento, se empareja, se embolsa lo que hay que embolsar, o sea, es una empanada, lo que haya que hacer con la bodega, si la bodega es autoestivante o no, se demorará más o menos tiempo. En este caso fue rápido, terminó el trimado. Finalmente, a las 12:30 terminó, o se pusieron de acuerdo con el draft survey, se determinó la carga efectivamente embarcada. 13:10 horas, 40 minutos después de que se firmó el draft survey, el shipper le pide a la agencia que le envíe práctico a bordo. Obviamente lo pide con anticipación. El práctico se pide con un mínimo de 2 horas de anticipación. Es decir, yo no puedo pedir el práctico, lo pido, lo tengo. Lo tengo que pedir 2 horas. Son las 11:15. Bueno, para las 13:15 o 13:20 o 13:30, poner el práctico a bordo. 2 horas de tiempo para que el práctico sea efectivamente pedido y se ponga a bordo, así que lo pidió con anticipación, pero finalmente 13:10 el práctico embarca y 13:25 departure. Finalmente 13:25 departure. El statement of facts abarca desde que el buque llegó al fondeadero, desde que el buque llegó a su fondeadero el 16 a las 3:50 de la mañana, hasta que finalmente zarpó el 20 de agosto a las 13:25. Según el draft survey, loaded, en este caso, 47.995 toneladas métricas de poroto de soja. 47.995. Recordemos que el contrato establecía 50.000, con una allowance de 3% más o menos.
efectivamente cargado, 47.995. Después volvemos a la descarga, vamos a resolver la carga, después volvemos al statement of facts de la descarga. Con lo que tenemos acá ya tenemos para resolver cuánto hay que pagar de flete, cuánto habría que pagar de demurrage o no, según lo que sucedió y está acá marcado en este statement of facts. Así que, por ejemplo, bueno, en este caso yo pregunto, calcular cuánto es el flete a pagar por el shipper, según lo estipulado en este charter party, según todo lo estipulado acá, cuánto debe pagar de flete, y calcular los pagos de demurrage o dispatch si las hubiera y quién los debe pagar. Entonces vamos a la segunda parte a resolver, vamos a ir subiendo y bajando porque hay que buscar datos. Lo primero que vamos a resolver es cálculo del flete a pagar. Cálculo del flete a pagar. Entonces primero determinamos, según el contrato, cuánto es el máximo que había para cargar. En este caso era 50.000 toneladas métricas más un 3%, lo cual hace 51.500 toneladas métricas, es decir, ese es el umbral superior del allowance. El buque no puede cargar más de 51.500 y el minimum to load son las 50.000 del contrato menos un 3% de allowance. En este caso, el mínimo a cargar por contrato son 48.500. El shipper debe poner mercadería a bordo entre 51.500 y 48.500 toneladas, para no incurrir en nada más allá del flete. Pero aquí que el draft survey dice que se cargaron efectivamente 47.995. 47.995 está por debajo del mínimo admitido por el contrato. El mínimo admitido era 48.500 y el shipper embarcó efectivamente, según el draft survey, 47.995 toneladas, ¿correcto? Por lo tanto, el flete que deberá pagar el shipper corresponderá a esas 47.995 toneladas por los $30 que le cobra cada tonelada métrica, así que deberá pagar de flete, si resolvemos esta cuenta, acá está resuelto, $1.439.850. Ese es el valor de flete que debe pagar el shipper. Pero aquí, que como cargó por debajo del mínimo admitido por el allowance, porque cargó efectivamente 47.995, ya nos damos cuenta que aparece dead freight, aparece falso flete. ¿Cuánto es el valor del falso flete? Bueno, el mínimo de contrato menos lo efectivamente cargado da 505 toneladas métricas, es decir, hay 505 toneladas métricas por debajo del mínimo de contrato. Esas 505 toneladas métricas deben pagar flete, pero no serán transportadas porque no están a bordo. Así que no son transportadas, pero pagan flete. Por lo tanto, eso es el falso flete y equivale a las 505 toneladas métricas de carga no transportada por debajo del mínimo de contrato por el valor del flete, $30 por cada tonelada. Así que el shipper deberá pagar $15.150 por carga que no viaja. Falso flete, carga que no viaja. ¿Por qué? Porque no alcanzó el mínimo del contrato. Finalmente, si sumamos ambas cantidades, el total freight to pay, en condiciones prepaid, recordemos que el contrato decía prepagado, así que antes de zarpar, debe depositarlo en la cuenta del armador, del carrier. Recordemos que el carrier no necesariamente tiene que ser el armador, usualmente lo es, pero no necesariamente lo debe ser. Lo que debe depositar el shipper en la cuenta del carrier, del transportista, es la suma de los dos, $1.455.000. Ya va, por flete que viaja y por carga que no viaja. Bien, eureka, descubrimos la pólvora, pero si lo hacemos así no entendemos qué hicimos. ¿Me explico? Si yo te pregunto, ¿dónde está el falso flete? Ah, no sé, yo agarré el mínimo, multipliqué y me dio. Sí, te dio, obvio que te va a dar, pero me lo tenés que detallar, porque si yo te presento una factura, ¿correcto? Te presento una factura y decís, me tenés que pagar esto. Pará, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde salió este valor que vos me ponés? Ah, mirá, porque me tenés que pagar tanto de flete, me tenés que pagar 505 de falso flete, y me lo tenés que detallar, porque si no, no entendemos qué hicimos. Entonces, es Bien. obvio que la suma de estos dos es lo mismo que multiplicar 48.500 por 30. Es obvio, ¿no es cierto? Sabemos hacer algo de matemáticas, pero así lo entendemos, y así debe estar detallado. Tanto de flete, tanto de falso flete, porque son dos conceptos diferentes.
¿Por qué tengo que pagar yo 1.455.000? Porque tengo uno de 439.850 de flete y porque tengo 15.150 de falso flete. Entonces, esta es la forma correcta de ponerlo. Quien me lo pone en un examen y no me lo detalla, digo, ¿de dónde salió este número? Ah, no, porque ya sé que no digo, detallámelo, quiero saber qué es lo que estamos pagando. ¿Estamos correctos? Es lo mismo que te viene la factura de Telecom y a vos no te gusta, a mí por lo menos no me gusta que me ponga, debes pagar 2.800 pesos, 3.000 pesos. Vale, ¿de dónde salió 3.000 pesos? No, bueno, porque mirá, tenés un básico de tanto, tenés el plus de tanto, tenés tanto de impuestos. Tengo que ver un detalle de qué me estás cobrando. Si no, no entiendo qué me estás cobrando. ¿Está claro? Pero obviamente puede que esto no sea todo lo que tiene que pagar el shipper. Vamos a ver qué pasó durante la carga y la descarga. Vamos a calcular el demurrage o dispatch a la carga. Todavía no sabemos si hay demurrage o dispatch. Tenemos que analizar qué es lo que pasó en ese statement of fact. Sabemos que el minimum to load por contrato son 48.500, porque sale de acá. 50.000 menos el 3%, 48.500. Como ya sabemos que cargó por debajo, y recordando lo que les aclaré, que toda la carga que paga flete, se lleve o no, merece tiempo para ser cargada, los late days que tiene para cargar corresponden a 48.500, porque el shipper va a terminar pagando flete por 48.500, va a terminar pagando flete por 47.995 y va a terminar pagando flete por 505 de falso flete. En definitiva, 47.995 más las 505 da 48.500. Así que al señor le corresponde tiempo a cargar por esas 48.500 toneladas, parte de las cuales sí cargó y parte de las cuales no cargó, pero van a pagar flete. Así que el tiempo a ser usado, el tiempo que dispone, los late days que tiene el shipper, van a surgir de las 48.500 toneladas que merecen tiempo para ser cargadas, dividido las 20.000 toneladas por cada día que tiene por contrato. Loading rate, 20.000 toneladas métricas o prorata por cada día que el tiempo lo permita, de 24 horas con sábados y feriados incluidos. Así que el señor shipper tiene para cargar 48.500 toneladas, que es el mínimo de contrato y por el cual va a pagar flete, flete por lo llevado más flete por lo no transportado, flete por un total de 48.500 toneladas, dividido 20.000 toneladas por cada día. 48.500 dividido a 20.000 toneladas le da 2,43 días. El señor dispone de 2,43 días. Parémonos acá y veámonos para comparar qué pasaba si el señor cargó más de 48.500. Vamos a ponerle que cargó justo el Drasube por casualidad, dio 50.000. Dio 50.000. ¿Qué valor pondríamos acá? En vez de 48.500. Pondríamos 50.000 dividido a 20.000. ¿Por qué? Porque el señor efectivamente cargó 50.000. Así que las 50.000 merecen tiempo para cargar. Y si cargó, el máximo de contrato era 51.500. Vamos a poner que cargó 51.000. ¿Está dentro de la allowance? Está dentro de la allowance. ¿Qué valor tenemos que poner acá? Y acá pondríamos 51.000 toneladas. Porque todo lo que viaja y paga flete merece tiempo para ser cargado. Así que acá, en vez de darnos 2,43 días, si hubiera cargado 51.000, sería 51.000 dividido 20.000 toneladas por día. Es decir, 2,5. Doy de suyo que todo el mundo sabe cómo pasar 0,43 de día ahora. Ya entiendo que lo deben saber. Lo doy por sabido y recontra conocido. Así que no admito que se equivoquen en este tipo de cuentitas. 2 días, 10 horas y media. El shipper dispone para cargar eso que efectivamente le dio el Draft Survey, dispone de un tiempo neto de 2 días, 10,5 horas. Ese es el tiempo que tiene para usar. Time to use. Tiempo que tiene para usar. 2 días, 10,5 horas. Veamos el tiempo que no debe ser contado. Time not to count. ¿Qué tiempo no debe ser contado? Bueno, hubo lluvias en el medio. ¿Se acuerdan? Del Statement of Fact vemos que hubo lluvias. El 16 de 12:30 a las 18:30 estuvo lloviendo y el 18 de 7 de la mañana a 13 horas estuvo lloviendo. Mientras llueve, el señor shipper no está obligado a cargar, porque dice que por weather working day. Así que mientras llueve no está obligado a cargar. Así que es tiempo que no debe ser contado. ¿Cuál es el tiempo que no debe ser contado? La primera lluvia fue del 16 a las 12:30
hasta el 16 a las 18:30. O casualidad, se los hago fácil, 6 horas. Del 16 a las 12:30 del mediodía hasta las 16 a las 18:30, justo 6 horas. En la realidad no es así. Hay que sacar horas y minutos, porque alguien tiene que marcar a qué horas se cerraron las bodegas. Las bodegas no se cierran en un segundo, ¿correcto? Las bodegas tardan 5 minutos, porque o empieza a cargar antes o porque tengo que empezar si en vez de estar fondeado hubiera empezado a cargar antes de la hora de aceptación del Notice of Readiness, como había una cláusula UU, había que empezar a contar los tiempos desde el momento en que empezó a cargar. Y eso ya te cambia todo el desarrollo del ejercicio. Y la mayoría de los errores que yo encuentro es que les cuesta identificar esos puntos. Vamos a ir a la descarga. Habíamos ya determinado el Demurrage, el costo del Demurrage, por un día 4,5 horas a la carga, por los $18.000 que varía cada día, 21.375. Dijimos que la cuenta del shipper a la carga era el valor del flete más el valor del Demurrage. Ahora bien, ¿qué pasó a la descarga? Partimos de vuelta de cuánto era el mínimo a cargar, 48.500 toneladas. Vuelvo a repetir para que lo entiendan. ¿Por qué 48.500? Porque como cargó por debajo del mínimo y paga flete hasta el mínimo, flete más falso flete, lo que va con falso flete también merece tiempo a ser descargado, porque no está a la carga, pero está pagando el flete, así que le corresponde. Esto sería algo así como, tenemos que embarcar en el avión, tenemos que embarcar a razón de un pasajero por minuto, ¿correcto? El mínimo del contrato dice, pongámosle, el contrato dice 100 pasajeros, el mínimo del contrato son 95 pasajeros, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos que cargar a razón de un pasajero por minuto. El mínimo de contrato son 95. ¿Cuántos minutos nos requiere cargar 95? 95 minutos. Ahora supongamos que uno se quedó dormido y efectivamente en vez de 95 pasajeros van a embarcar 94 pasajeros. ¿Cuánto tiempo tengo para embarcar los 94 pasajeros? No sé, van a pagar pasaje 95. Uno se quedó dormido, no viaja, pero paga pasaje. Así que para cargar 94 pasajeros también tengo 95 minutos. Es decir, los pasajeros pueden ir un poquito más lento para subir al avión. ¿Está claro? Merecen tiempo para ser cargados. ¿Por qué? Porque paga el pasaje. Entonces, acá el mínimo a cargar era 48.500. Como cargó por debajo, no importa, paga falso flete, así que le corresponde tiempo a descargar por 48.500. Si yo les cambio el valor arriba de lo efectivamente cargado, ojo porque este número ya cambia. Este número puede ser o la carga efectivamente cargada, o el mínimo, o si hay overfreight por arriba. Así que ojo cuando ponen esto, porque toman esto del ejemplo y después se equivocan cuando lo resuelven. Para este caso, el minimum to discharge son 48.500. ¿Por qué? Porque el contrato decía que el mínimo a llevar era 48.500. Por lo tanto, le corresponde un tiempo a ser descargado de 48.500 dividido el loading rate a la descarga, que para este caso el discharge rate era 12.000 toneladas métricas por weather working days de 24 horas, Sundays and holidays excluded, y sábados solamente hasta las 13, a menos que sea usado. Así que tenemos que ver qué pasó a la descarga. Entonces, el time to use a la descarga le corresponde descargar 48.500, aunque el buque lleve menos, porque ya vimos que el buque lleva menos, pero que le corresponden 48.500 porque hay un falso flete que está pagando, dividido el discharge rate, que es 12.000 toneladas métricas por cada día, 48.500 dividido 12.000 por cada día, le queda un resultado de 4,04 días. Esto es igual a 4 días, 1 hora. El recibidor, el importador de la mercadería, tiene, desde que le es aceptada la Notice of Readiness y comienzan las operaciones, el punto donde comienzan a contar los tiempos, hay que determinarlo en cada caso, pero a partir de ese tiempo tiene 4 días, 1 hora para descargar. Veamos cuál es el tiempo que no debemos contarle. Para este caso es 0 días, 0 horas. ¿Por qué? Porque si miramos el statement of fact de la descarga, vemos que desde que comenzó a descargar, desde que amarró y comenzó a descargar el día 6 a las 19, start to discharge, no paró hasta que terminó el barrido de las bodegas.
no paró, no hubo nada, no hubo lluvia, no hubo demoras, todo funcionó bien, siempre hubo camiones para recibir, todo lo que la terminal tiene para recibir esa descarga. Así que no hay tiempo para descontarle al recibidor, no hay tiempo para descontarle. Time not to count, para este caso, 0 días, 0 horas. Total, el tiempo a contar es el total time used, que es desde que comenzó, le aceptaron el Notice of Readiness el día 6 a las 14 horas, día 6 a las 14:30 horas, Notice of Readiness Tendered y Accepted, septiembre 6 a las 14 horas, 14:30 horas, el 6 a las 14:30 hasta que terminó el barrido de las bodegas, el 10 a las 0:50, hasta que terminó el barrido, desde el 6 a las 14:30, que le aceptaron la Notice of Readiness, hasta que terminó la descarga, el 10 a las 00:50, y el barrido también de la bodega, total empleó 3 días, 10,3 horas, desde el 6 a las 14:30 hasta el 10 a las 0:50, 3 días, 10,3 horas. Dentro de todo ese tiempo empleado a descargar, no hay nada para descontar, no hay time not to count, 0 horas, 0 días, 0 horas, no hay, nunca paró, no hubo lluvia, nada extraordinario pasó, así que no hay nada para descontarle. En definitiva, el tiempo a contar serán el tiempo efectivamente empleado en descargar, 3 días, 10,3 horas. Ahora, si comparamos cuánto tiempo tenía para descargar y el tiempo usado efectivamente en descargar, tenemos que resulta que el tiempo empleado en descargar es menor que el tiempo que tenía para descargar. El señor recibidor tenía 4 días, 1 hora para descargar, pero completó todas las operaciones en 3 días, 10,3 horas. Por lo tanto, salta a la vista que no hay demurrage y sí hay dispatch. Hay un dispatch. Ganó tiempo en la descarga. El dispatch resulta del tiempo que tenía para usar menos el tiempo que efectivamente usó. Tenía para usar 4 días, 1 hora y usó 3 días, 10,3 horas. La diferencia entre 4 días, 1 hora y 3 días, 10,3 horas son 14,7 horas. Ese tiempo se tiene que traducir en un dispatch a favor del recibidor. El dispatch bonus, que así se lo llama, el dispatch, el nombre completo es dispatch bonus, porque es un bonus, es a favor, corresponde a 14,7 horas por el valor diario del dispatch, que en nuestro contrato era el dispatch rate, 12.000, no, el dispatch rate no, el dispatch acá, $10.000 por día o prorata. Y acá está puesto mal, por eso le tenía que corregir y me comí este. Acá este es $10.000 por día o prorata. Esto es 10.000. Así que son 14.000, 14,7. Esperen que lo hacemos enseguida. Son $6.125. Son 6.125. Porque estaba hecho con uno de 12.000 de otro ejercicio distinto. Entonces, el dispatch bonus son las 14,7 horas que efectivamente ganó el recibidor al descargar el buque por el valor del dispatch, que en este caso el dispatch $10.000 por día o prorata, así que 14,7 horas, un poquito más de mediodía por 10.000, les da $6.125. Así que acá también son 6.125. Entonces, por un lado teníamos el demurrage 21.375 a la descarga, acá arriba, $21.375 a la descarga de demurrage, y 6.125 de dispatch en el puerto de descarga. Ahora, ¿los podemos balancear como dinero? Para eso tenemos que volver al contrato. ¿Qué condiciones tenía el demurrage y el dispatch? Tenía la condición no reversible, no reversible. Por lo tanto, no podemos equilibrar los tiempos. Tiene que pagar cada uno en su puerto, porque no podíamos equilibrar los tiempos. Por lo tanto, el shipper deberá pagar una multa de $21.375 junto con el flete a la descarga, pero el recibidor
tendrá un beneficio que tendrá que devolverle el armador al recibidor, al importador de la mercadería, de $6.125. Y acá también son $6.125. $6.125. Entonces, resumiendo, el total bill of pay en el load report, o sea, total de la factura a pagar en el puerto de carga, es flete total, que salía del flete por la carga más el falso flete, más el valor del demurrage. El shipper en el puerto de carga debe pagar $1.476.375. Pero el bonus en el puerto de descarga corresponde a 6.125 que debe devolverle el transportista, el carrier, al recibidor, porque es no reversible, en el puerto de descarga. Hasta acá, pregunto si está todo ok, si lo han entendido todo. Y ya les paso este ejemplo de liquidación de... Básicamente de eso se trata cada vez que hay un contrato. Recordemos, estamos hablando de un contrato para que me transporte mercadería. Yo tengo carga, alguien tiene un buque, señor, transpórteme la carga. Sí, señor, no hay problema, el buque está a su disposición, usted tiene que poner la carga y el señor recibidor tiene que sacarla en el puerto de destino. Yo solamente pongo el buque y hago el transporte de la mercadería. La mayor cantidad de cargas que se mueven en el mundo son con esta modalidad. Voyage Charter, Consecutive Voyage Charter, que son las cargas masivas, grandes cargas, grandes cantidades de carga de un mismo tenor, de una misma característica, cargas masivas. Pero después tenemos otro tipo de mercadería, así que ahora entramos en otro problema, no en otro problema, en otra parte del transporte marítimo, que es lo que nosotros conocemos como flete liner, flete de línea, flete liner. La gran diferencia que hay con el flete liner, con los Voyage Charter, es la forma que tiene el flete, las características que tienen el flete. Recordemos que en el Voyage Charter, el flete solamente incluía el transporte por parte del carrier, del transportista. Yo pago un boleto para que me transporten la mercadería, ¿correcto? Es lo mismo que subirse al taxi. Señores, el taxista lo llamo a la puerta de mi casa, Rapitaxi, lo sé, la que ustedes quieran, viene a la puerta de mi casa, yo me tengo que subir al taxi, me transporta, señor, hasta el puerto de destino, y ahí yo me tengo que bajar del taxi. Y le pago por haberme transportado, ¿correcto? Eso sería un Voyage Charter. Charteo un coche para que me transporte de una dirección inicial a una dirección final. ¿Y quién pone la mercadería, yo o el que viaja, a bordo del taxi? Y se pone ella misma. Se pone ella misma, no se baja el tachero a subirme. Yo me tengo que subir. El shipper tiene que poner la carga. ¿Está claro? Es lo más semejante que hay. Pero ahora vemos que hay otro tipo de carga que llamamos flete liner, donde las características del flete ya no son free in and out. Ya no es más FIO. Es lo que se denomina flete liner o flete FLT. FLT, Full Liner Terms. Full flete, en vez de FIO, es FLT, Full Liner Terms. ¿Qué significa en términos de muelle? Que ahora el flete ya no es solamente porque me transporten la mercadería de un puerto al otro, sino que ahora el flete incluye que el transportista lo tome en el muelle, por eso se llama berth terms o liner terms, lo tome la mercadería desde el muelle, la ponga a bordo del buque, la transporte hasta el puerto de destino y la descargue y la ponga al costado del buque. Todo eso incluye el FLT, que también se lo denomina berth terms, que es lo mismo. Berth terms es un sinónimo
Berth Terms es lo mismo que Full Liner Terms o FLT, que incluye ahora no solamente el transporte de la mercadería desde un puerto hasta el otro, sino que además incluye la puesta de la mercadería a bordo, el transporte y la descarga de la mercadería en el puerto de destino. Y ahora vemos que esto se adapta mucho más a lo que son transportes, descargas parcelizadas, de parcels. ¿Qué son cargas parcelizadas? Las que no son cargas masivas, donde no tenemos mucho de lo mismo, donde por ejemplo tenemos 5 cajones de algo, 1000 bolsas de otra cosa, 200 palets de otra mercadería, 300 contenedores, lo que gráficamente conocemos como carga general. Carga general. Los transportes de carga general siguen en disminución constantemente alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque se los está absorbiendo todo el contenedor. Prácticamente no hay mercaderías que no puedan ser transportadas dentro de un contenedor. Es cierto que a veces existen mercaderías que es lo que llamamos oversize, o sea, de más tamaño que un contenedor, pero a veces normalmente viajan en plataformas, máquinas viales, las grandes topadoras, todo eso viaja en plataformas, arriba de las pilas de los contenedores, tubería, que a veces las ponemos las plataformas como base arriba de las torres de contenedores y ponemos las tuberías ahí arriba. ¿Por qué? Porque llevar carga suelta en los grandes buques hoy es muy caro, porque la carga suelta requiere mucho trabajo de estiba y trincado. Imaginemos la bodega como se llevaba antes, una bodega llena de embolsados por un lado, cajones por otro, palets por otro, tambores por otro, atado de pulpa por otro, todo un montón de cargas irregulares y diversas en la bodega, cada cual con su tiempo para cargarla elevado, más su tiempo para trincarla en forma adecuada para hacer el transporte marítimo. Todo eso es muy caro y lleva mucho tiempo y ha sido totalmente absorbido por el transporte en contenedores. Así que, ¿quedan buques de carga general? Sí, pocos. La carga general hoy en día se adapta a lo que nosotros conocemos como carga de proyecto. Los grandes buques de carga general hoy son buques de carga de proyecto. ¿A qué llamamos carga de proyecto o project cargo o project loader? Carga de proyecto es todo aquello que se necesita para llevar a cabo un proyecto determinado. ¿Qué es un proyecto determinado? Bueno, por ejemplo, montar una planta, montar una factoría de algo, una fábrica que fabricar, requiere que de muchos lados del mundo vengan diferentes tipos de cosas para armar esa planta. Tienen que venir las maquinarias, tienen que venir parte de las estructuras, todo desarmado, cajonería, partes sueltas. Entonces, se junta toda esa cantidad de cargas de un mismo o de 2 o 3 shippers y se embarca en lo que se denomina carga de proyecto. Esos fletes pueden ser de cualquiera de los dos tipos. Pueden ser fletes FIOS o pueden ser fletes FLT, Full Liner Terms. Depende de la cantidad de shippers y de los tipos de mercaderías que vayan a embarcarse. De cualquier forma, recordemos que cuando tenemos carga parcelizada, carga suelta de muchos shippers, podemos también reservar parte de un buque, una bodega o 2 bodegas, para una carga que va a ir en condiciones FIO, en Free In and Out, como voyage charter parcelizado de ese buque, de no todo el buque, sino parte del buque. Por ejemplo, si a mí me traen un listado de carga en un puerto determinado y veo que el booking de este puerto, el booking es la carga que está buqueada, ¿no es cierto? Tengo para este puerto, y mira, tengo 100 contenedores con tambores de miel, 20 contenedores con pales de plástico, de PVC, 400 toneladas de atado de pulpa de papel, y tengo además 1000 toneladas de bobinas de metal laminadas en frío. Lo primero que hago yo al ver ese listado es, che, las 1000 toneladas, ¿qué flete tienen? ¿Es FIO o es liner? ¿Por qué? Porque según si sea FIO, si es liner, vamos a ver quién tiene que pagar la carga y quién es el responsable de la carga. Porque si es flete liner, el responsable de cargar
y que la carga salga bien, en forma eficiente, use poco tiempo y no se averíe la carga, es el transportista, es el carrier. Porque recordemos que si el flete es liner, ahora el flete no es solamente transportar la mercadería, ahora el flete incluye que el carrier la tome del costado del buque en el muelle, la ponga a bordo, la transporte y la descargue. Ahora incluye 2 piernitas más, que ahora van a ser responsabilidad del transportista, el carrier, el que vendió el pasaje, el que vendió el flete. Ahora es diferente. Por lo tanto, los fletes liner, full liner terms, berth terms, en términos de muelle, son los fletes que se adaptan cuando hay muchos shippers. Típico, un portacontenedores. Cuando se carga un portacontenedores en un puerto, pongámosle que embarque 400, 800 contenedores, esos 800 contenedores no pertenecen a un solo shipper. Esos 800 contenedores pertenecen a montones de shippers. Probablemente no sean 800 shippers, uno por cada contenedor, sino que de esos 800 contenedores que carga un portacontenedores en un puerto, cuando ustedes trabajaban en las buenas épocas, 800 contenedores de exportación, esos 800 contenedores a lo mejor eran para 250 shippers. ¿Por qué? Porque había un shipper que tenía 30 contenedores, otro shipper que tenía 40 contenedores, otro shipper que tenía 100, otro shipper que tenía 2 contenedores. Eran múltiples shippers para llenar ese buque en el puerto de carga. ¿Por qué? Porque es un buque de carga liner, un buque de carga de línea. Y no solamente se diferencia en el tipo de flete que vendemos, que es parcelizado, es para muchos shippers. Imagínense que no podríamos hacer un charter party con normas específicas y tiempos de carga para 200 o 300 shippers que carga un buque normalmente, o más, hasta 1000 shippers puede haber, porque hay 1000 embarcadores diferentes de carga parcelizada. Cargamos 1000 contenedores y puede haber hasta 1000 shippers, uno por cada contenedor. No es lo usual, pero puede haberlo. No podríamos hacer 1000 charter parties para un buque que va a cargar en un solo puerto. Entonces el flete es diferente. Es lo que se llama un contrato de adhesión. Es lo más parecido que hay al colectivo. Porque no solamente el flete es diferente, que incluye tomarlo en el muelle, embarcarlo, transportarlo y descargarlo. Bueno, esto se corta en 10 minutos. Así que ahora cuando se corta, ya vamos a dejar la clase, son 2:20. Se corta dentro de 10 minutos y retomamos. Vamos a ver si puede ser, me comunico después por el WhatsApp, a ver si podemos retomar el miércoles a la tarde, como había quedado con Sergio. A ver si están disponibles todos para acelerar un poco las clases y dejarle tiempo libre después para, cuando se retomen las clases, poder hacer las materias presenciales que lo requieran. Retomando, estamos hablando de flete liner, que no solamente se caracteriza por embarcar múltiples shippers, cada uno que paga su boleto para que le transporten su carga, sino que además el flete liner no es puerto a puerto, es flete de línea. Estamos hablando de líneas marítimas. ¿Cuál es la diferencia entre un Voyage Charter o un buque Tramp y un buque de línea? Que el buque de línea tiene un schedule, tiene un itinerario prefijado. Es decir, los buques, las empresas que hacen transporte de buques con buques de línea, tienen que fijar sus itinerarios y además tienen que darlos a publicidad. Cuando normalmente leemos los periódicos que tienen información comercial, las agencias marítimas en cada uno de los puertos publican los itinerarios de esos buques, están obligados a publicarlo, para que todos los cargadores puedan tomar conocimiento de qué líneas está abasteciendo cada uno de esos transportistas. Transportan por línea, es decir, cubren un itinerario determinado. Zarpa de este puerto, va al siguiente puerto, va al otro puerto, sigue al otro puerto. Y eso ya está prefijado como una línea marítima. En cada puerto que toca, descarga mercadería, sean contenedores o carga suelta, descarga mercadería, carga mercadería y va al próximo puerto. Descarga mercadería, carga mercadería y va al próximo puerto. Lo más parecido que hay es una línea de colectivos. Yo al taxi lo llamo, me viene a la puerta de mi casa, me subo, me transporta hasta el puerto de destino o la dirección que yo le dé y me bajo. Eso es un Voyage Charter. En el colectivo no. En el colectivo yo sé por qué puertos pasa la línea marítima,
por ejemplo, será Buenos Aires, Río de Janeiro, Santos, etcétera, etcétera, hacia Europa o a Oriente, es lo mismo que el colectivo. Sé por dónde va a ir, sé qué paradas va a ir. Yo me voy a la parada y sacaré un boleto para que me lleve a donde yo tengo que bajarme, que es uno de los puertos o una de las paradas de esa línea. Tiene un itinerario prefijado, con una frecuencia de buques prefijada. Si vamos al colectivo, el colectivo pasa acá en la esquina de la avenida y la calle, pasa acá en la parada, teóricamente pasa cada 10 minutos. Bueno, el buque de línea tiene su itinerario prefijado y toca el puerto tal día acá en Buenos Aires, toca tal día en Montevideo, toca tal día en Paranaguá, toca tal día en Santos, toca tal día en Bilbao, toca tal día en Rotterdam, toca tal día en Hamburgo. Tiene un itinerario prefijado. El buque entra al puerto, descarga las mercaderías que tiene para ese puerto y carga las mercaderías que tiene para los próximos puertos. Si hipotéticamente en un puerto del itinerario no tiene mercaderías para ni descargar ni embarcar, el buque puede saltear ese puerto, porque no va a pagar un práctico de entrada, más los remolcadores, más uso de muelle, para ni cargar ni descargar. Pero no importa, en el itinerario está. Basta que aparezca un cargador, un shipper, que diga, yo tengo un contenedor para ese puerto, ¿correcto? Y como está publicado que el buque va a ir a ese puerto, se lo tiene que llevar. Y ustedes van a decir, pero ¿no es antieconómico que lleve un contenedor y entre a un puerto por un contenedor? Por supuesto que es antieconómico y el buque no va a entrar en ese puerto por un contenedor. ¿Pero cómo? Si el shipper pagó un flete hasta ese puerto. Claro, ¿saben qué hace la línea marítima? Como le es muy caro entrar en ese puerto, se lo baja en el puerto anterior, se lo baja en el siguiente puerto y se lo manda por camión, a costo del armador. Y se lo ponen en el puerto de destino, a costo del armador. Le va a salir más barato mandar un camión de Paranaguá a Santos y saltear Santos que entrar a Santos por un solo contenedor. No sé si me captan la idea de lo que es tratar de hacer un comercio eficiente. Hasta acá van entendiendo la diferencia básica que hay entre un flete liner y un flete FIO. Acá la carga ahora está a cargo del transportista. Recordemos, como le dije al principio, cargar y descargar un buque es una tarea que lleva tiempo y es cara. Hoy en día con los portacontenedores eso se hace eficiente, porque cargar un portacontenedores con contenedores se hace razón de 25, 28, 30 contenedores por cada gantry, por cada grúa, por cada mano que esté trabajando. Y cada vez que levantamos un contenedor de 20 pies, estamos levantando 20, 25, 22 toneladas, según la mercadería que tenga dentro, de un solo saque. Mientras que cargar esa mercadería suelta en la bodega lleva 3, 4, 5, 10 veces más tiempo. Así que el portacontenedor vino a ser eficientes las tareas de carga y descarga, pero no cambió el concepto del flete. La línea marítima, en un portacontenedores, cuando te cobra un flete, vamos a suponer que yo soy un shipper y tengo 2 contenedores para transportar hasta el puerto de Yokohama en Japón. 2 contenedores de carga seca dry, van en contenedores dry, contenedores clásicos. Voy a una agencia marítima, me transformo en shipper porque voy a golpear la puerta de una agencia marítima. Señores, tengo 2 contenedores con mi mercadería, yo saben que fabrico tapitas de traseras de ositos peluche que los japoneses están fabricando. Ah, perfecto, 2 contenedores. Bien, ¿cuánto me sale el flete? Le pregunto a la agencia de Buenos Aires a Yokohama. Bueno, mira, tenemos combinación acá, mi línea marítima, te hace transbordo acá, qué sé yo. Mira, cada contenedor de 20 pies puesto en Yokohama te va a salir $3.150. Después vamos a ver que hay otros adicionales, bunker surcharge, hay montones de cosas que se agregan al flete, pero el flete básico, $3.150 por contenedor de 20 pies. Así que tengo 2 contenedores de 20 pies, 3.150 por 2, $6.300 me sale el flete de esos 2 contenedores. Ahora, ¿qué estoy pagando yo cuando pago esos 6.300? Estoy pagando que la línea marítima tome el contenedor desde el costado del buque, lo ponga a bordo, la línea marítima me lo transporte y allá me lo descarguen hasta el costado del buque. Hasta eso incluye el flete. Pero después vamos a ver que hay otros costos más asociados, porque de alguna manera el contenedor tiene que llegar hasta el costado del buque.
tiene que entrar en el puerto, necesitamos camiones para que el contenedor llegue hasta el puerto, necesitamos pagar a la terminal marítima para que desde la pila de contenedores me lo lleve hasta el costado del buque, ¿correcto? Así que hay otro montón de costos asociados, pero el flete incluye solamente lo que nosotros conocemos como ahí les puse, el concepto es el end shift tackle, es lo que nosotros denominamos tomar al costado del buque, bajo el gancho. O sea, profe, que las grúas pórtico la pagaría el armador. Por supuesto que sí. O sea, el uso, no la grúa. El uso sí. Sí, ahora vamos a ir completando porque tenemos que ver cómo el contenedor llega desde la puerta de una fábrica hasta el puerto de destino, hasta la puerta de la fábrica de destino, o al depósito, del depósito de salida al depósito de destino. Hay un montón de costos asociados en el medio. Una parte es el flete, que es desde el costado del buque en el muelle hasta bordo, transporte y hasta el costado del buque. El end shift tackle, nosotros denominamos. Esa temática del end shift tackle hace que el flete liner se lo conozca como flete gancho a gancho. Gancho del buque a gancho del buque. Antes eran las grúas del buque. Hoy en día ese gancho puede ser una grúa de tierra. ¿Estamos de acuerdo? El flete liner es un flete gancho a gancho. Desde el gancho al costado del buque, transporte y gancho hasta el costado del buque en el puerto de descarga. Flete gancho a gancho. Full liner terms, berth terms, flete liner. Flete de línea, líneas marítimas. Un concepto ahora diferente al voyage charter. Ahora no necesitamos llenar el buque, solamente tenemos que buscar qué buque es el que cubre nuestro itinerario, de qué línea marítima, cuál es la que me ofrece mejores precios, verlo donde está publicado y contactarme con la agencia marítima para decirle, señores, tengo tanta carga, tengo tantos contenedores o lo que sea, para transportar de este puerto al otro puerto, ¿cuánto vale el flete? Transpórtemelo, ¿correcto? Ahora es diferente. Los buques no tienen por qué salir llenos. Los buques salen con la carga que encuentran en el puerto. El colectivo va recorriendo todas las paradas. A las 8 de la mañana el colectivo va lleno. Iba, no sé ahora, ¿no? Pero iba lleno. ¿Por qué? Porque había mucha gente en las paradas, había mucha carga en los puertos. Ahora lo tomás a las 2 de la tarde y viaja poca gente en el colectivo. Pero el colectivo recorre la línea igual. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es independiente el tránsito del buque de la cantidad de carga que lleve. Antes lo teníamos que llenar para hacerlo eficiente, porque era un voyage charter. Teníamos que llenar o tratar de llenar el buque para que sea un viaje eficiente y el flete rindiera. Ahora no, porque ahora la compañía marítima me va a transportar por lo que yo embarque. Obvio que la compañía marítima trata de vender lo más que pueda de fletes para llenar su buque, pero no necesariamente tiene que salir lleno. Debido a la pandemia y al bajate, al lockdown en todos los puertos, últimamente, cuando uno lee las noticias marítimas, encuentra que hay montones de los que llaman los blank sailing, o sea, salidas en blanco. ¿Por qué? Porque salían los buques de China sin carga, cubrían el itinerario, pero no tenían carga. Primero porque no fabricaban, cuando estaba parado China, no fabricaban y no podían exportar. El buque cubría la línea, pero no tenía carga para llevar. Entonces, el buque salía, cubría la línea, pero salía sin carga. O sea, se hacía totalmente antieconómico. Entonces, ¿qué tienen que empezar? Tienen que empezar a reducir frecuencia. Recordemos, fletes de línea. El flete ahora es sustancialmente diferente al del voyage charter. Ahora, el transportista, el carrier, recordemos que el carrier puede o no ser un armador, el carrier es quien debe pagar la carga y descarga de la mercadería. Ahora, eso está incluido en el flete. ¿Está claro? Eso lo tienen que tener y aprendido como el pan de todos los días.